Bien, amigos de Cuerpo Médico, estamos iniciando la semana precisamente, ya estamos martes, y nosotros seguimos con la misión de llevar información valiosa hacia sus hogares. En esta oportunidad, tecnología de punta, y por eso estamos aquí en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, justamente para conocer un poco más sobre un microscopio electrónico que ayuda precisamente a tener una mejor visión y un mejor resultado y diagnóstico en patologías y enfermedades complejas. Entonces, no se pierdan el desarrollo de esta transmisión y Jennifer, regresamos contigo al estudio. Ahí está ahora la tecnología en vanguardia, al servicio pues de tantísimos pacientes. Sabemos que nos vas a traer esos detallitos en tan solo instantes, así que te dejo para que ya ingreses al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Y nosotros también tenemos aquí un tema muy interesante. Vamos a hablar de una enfermedad muy común en invierno en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de la sinusitis. Cuáles son los factores de riesgo, cómo se origina, cómo es el tratamiento, todo eso y más hoy en Cuerpo Médico. Muy bien, pues ¿hasta qué punto un resfrío tan común podría convertirse más adelante en una sinusitis? ¿Y cuánto de esto podría agravar nuestra salud? Es una de las preguntas que les vamos a hacer pues al especialista que el día de hoy nos visita. La sinusitis es el tema de hoy, así que usted vaya listando sus preguntas. Recuerde que tenemos teléfonos habilitados, también tenemos un servicio de WhatsApp y también redes sociales para que usted pueda ya enviar sus preguntitas. Vamos a ver una nota y empezamos con ellas. La sinusitis crónica, también llamada rinosinusitis crónica, se produce cuando los espacios dentro de la nariz y la cabeza, que reciben el nombre de senos paranasales, están hinchados e inflamados durante 3 meses o más, a pesar de un tratamiento, claro. Esta afección común interfiere en la forma en la que el moco drena normalmente y hace que la nariz se congestione, y por esta razón respirar por la nariz puede ser bastante difícil y el área alrededor de los ojos suele sentirse hinchada y bastante sensible. Ahora, entre las causas de la sinusitis crónica se pueden incluir infecciones, crecimientos en los senos paranasales, y a esto se le conoce como pólipos nasales o inflamación del revestimiento de los senos paranasales, y esta afección puede afectar tanto a los adultos como a los niños. La sinusitis crónica y la sinusitis aguda tienen signos y síntomas similares, pero la sinusitis aguda es una infección temporal de los senos nasales y a menudo está asociada con un resfriado. Y los signos y síntomas de la sinusitis crónica duran al menos 12 semanas, pero una persona puede tener varios episodios de sinusitis aguda antes de desarrollar sinusitis crónica. La fiebre precisamente no es un signo común de la sinusitis crónica, pero podría tener fiebre cuando uno padece de sinusitis aguda. Para ambos casos, consultar con un especialista es lo más recomendable. Amigos de Cuerpo Médico, no olviden que la prevención trae consigo salud. Gracias. Ahí está, buenísimo. Y para responder todas sus preguntas, imaginemos que esas que ya usted se está haciendo en casa, vamos a presentarles al invitado de hoy, el que va a responder a todas las consultas. Estamos con el doctor Víctor Valdivia, él es médico otorrinolaringólogo del Hospital Arzobispo Loaiza y de la Clínica Internacional. Doctor Valdivia, qué gusto verlo nuevamente. Qué gusto, Jennifer, nuevamente. Me parece un placer compartir con ustedes. Muy frecuente esto de las afecciones que suelen darse, pues, ¿no?, en toda la zona de la nariz. ¿Esto puede ser solamente de un resfrío así de común? Claro, lo que pasa es que a veces se confunden los resfríos con cuadros alérgicos, ¿no? Y hay pacientes que dicen, doctor, me resfrío, siempre me resfrío, y muchas veces no es un resfrío, es un cuadro alérgico que acompaña al proceso inflamatorio de la nariz. Lima es una ciudad muy húmeda, tiene contaminantes por smog, el parque automotor, tenemos la humedad, el clima, los hongos del ambiente, mascotas, etcétera, que hacen que el clima no sea tan favorable para la población. Pero para eso estamos los colegas, para atender a los pacientes, ¿no? Y para, evidentemente, nosotros los pacientes, las personas de a pie, no normalizar ningún malestar ni decir, ah, esto es recurrente, es lo que suele pasar. Doctor, ¿qué le parece si vamos respondiendo las consultas? Nos vamos hasta Puno porque tenemos una pregunta de Graciela. Graciela, gracias por llamar. Te escucha el doctor Valdivia. ¿Cuál es la consulta? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor.
Víctor Valdivia, y buenas tardes a todos los profesionales de cuerpo médico. Cuéntanos. Bueno, efectivamente, soy de Puno, de Melgar, mi nombre es Lourdes. Tengo una consulta, doctor. Mi mamá sufre de sinusitis. Bueno, no sabíamos en particular, pero con el transcurso del tiempo llevamos al médico y lo detectaron que tenía sinusitis. Tiene un dolor de cabeza y estos últimos días se le está presentando un dolor desagradable en la parte de la nariz y se ha visto también que al exterior del rostro están brotando como granitos. Entonces, según el doctor nos ha dicho que eso tiende a reventar. ¿Qué de cierto será? Mi consulta sería, ¿no? O sea, ¿cuál será el tratamiento y en qué tiempo se puede recuperar? Lourdes, ¿qué edad tiene tu mami y hace cuánto está en este tratamiento? Mi mamá tiene 68 años y está, a lo que ella indica está así desde el mes de enero, prácticamente ya serían 8 a 9 meses. Pero está en el tratamiento aún, ¿verdad? ¿Estás llevando un tratamiento? No, hace poco, si valgan verdades, hace poco recién hemos detectado que era sinusitis. Perfecto, Sí, muy bien. exacto. Y tienes el temor de que vaya a agravar ese cuadro. Doctor, escucha lo que dice el doctor Valdivia. Bien, Graciela. Lourdes. O Lourdes, tu mamita tiene un problema característico de la cefalea frontal, que muchas veces es asociado a un tema sinusal. Para hacerlo sencillo, la sinusitis es la acumulación de secreción o de moco en las cavidades. Puede ser maxilar, puede ser frontal, etmoidal, etc. Y va a generar cierta pesadez o plenitud. Lo que tienes que hacer con tu mamita es buscar qué está generando la sinusitis. Muchas veces es un cornete hipertrófico, un pólipo nasal o a veces un tabique desviado. Recordemos que la sinusitis no solo es infección, es una obstrucción del drenaje natural de la secreción. Entonces, el consejo es, primero, buscar un otorrinolaringólogo, que debe haber en Melgar, en Puno, en Juliaca tal vez. Idealmente, tal vez tomarle una tomografía nasal para buscar la causa que genera la sinusitis. Si uno encuentra la causa, lo puede tratar. De inicio, ahora, manejar el dolor con un analgésico, tomar antibióticos, pero no solo quede ahí, sino hay que buscar el origen y para eso el otorrino te va a ayudar para dar un tratamiento más efectivo a tu mamá. Perfecto. Doctor, ¿y qué ocurre si es que de repente uno normaliza este malestar, ¿no? Y va dejando que pase el tiempo? ¿Qué ocurre con esta situación de estos mocos acumulados? Eso, justo tu mamita decía que tenía un ciertos granitos, unas bolitas que por ahí pueden reventar. Se forman a veces mucoceles, que son globitos de moco que van creciendo. Muchas veces el dolor se va calmando, no es tan fuerte, pero eso por lo tanto puede drenar. A veces salen mucoceles orbitarios, y el ojito se altera, sale el ojito hacia adelante y crece una bolita por detrás del ojo o al costado. Entonces, son enfermedades crónicas. Claro. El ser crónico, el tratamiento requiere un tratamiento especializado. Estoy seguro que allá, con una buena tomografía, el diagnóstico va a estar muy claro para tu mamá. Muy bien, perfecto. Entonces, llevarle a un otorrino. Vamos con otra consulta a Elvira desde San Juan. Elvira, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, Jennifer, buenas tardes. Hola, Elvira. Quiero saber sobre la sinusitis, a qué se debe y bueno, por las noches, la persona que, especialmente yo, cuando duermo me dicen que ronco, ¿no? Y a veces quiero saber también sobre si hay una mucosidad que a veces baja por la garganta, se siente si es a consecuencia de la sinusitis o es de humedad. Y cómo mejorarlo, ¿no? Los consejos del doctor, muchas gracias. Claro que sí. ¿Qué edad tienes, Elvira? 68. 68, perfecto. Muchísimas gracias por la confianza, doctor. Buen comentario, Elvira, porque muchos síntomas de la sinusitis no son solamente dolor de cabeza, sino descarga de moquito hacia atrás, hacia la garganta. Hacia la garganta. Y uno dice, doctor, tengo un moco hacia atrás. Y eso es síntoma de sinusitis, que algo está generando una mucosa espesa e infecciosa en la nariz. Los síntomas de la sinusitis pueden ser desde dolor de cabeza, cuando son cuadros agudos, y cuando son cuadros de larga data, muchas obstrucción nasal, que puede ser por cortes inflamados, pólipos nasales, tabique desviado, el moco hacia adelante o hacia atrás. Pero actualmente se conoce muy bien la fisiopatología, es decir, la causa que genera la sinusitis es la obstrucción del drenaje. Yo a los pacientes les hago la comparación con un globo. Un globo tiene una boquilla. Si uno cierra la boquilla, el globo se llena y no sale el aire. Claro. Si yo abro la boquilla, va a drenar el aire y va a poder liberarse la secreción que tienen los senos paranasales. La clave está en buscar el por qué se ha cerrado el drenaje.
Entonces, con cirugías endoscópicas, que son mínimamente invasivas, son con unos tubitos, con unas lentes especiales que entran por la nariz, se puede drenar y aspirar los mosquitos y curar la sinusitis en la gran mayor parte de los pacientes. Entonces, el tratamiento está en buscar el especialista, no automedicarse, porque como hacen enfermedades crónicas, a veces uno toma una pastilla en la farmacia, se automedica con antibiótico, pasa, pero el cuadro se repite y a veces va complicándose con pólipos o algo más. Claro, o sea, que ya no es tan sencillo. Pero se enmascara esos síntomas y no se puede dar con el diagnóstico rápido, correcto, imaginamos. sí. Y es peor. Y es peor, no automedicarnos. Sí. Perfecto, no automedicarse y no tiene que ver nada con la edad. Como nos Con la edad preguntaba. se presenta a todas las edades. Definitivamente el clima es un factor importante. En climas de altura, los cuadros de alergia son menos frecuentes que en el nivel del mar, que acá hay más humedad. Hay factores de cada zona particulares, pero en general el tratamiento es muy similar en ambas zonas. Perfecto. Antes de ir hasta Pacasmayo, ¿qué le parece si es que regresamos al Instituto Nacional de Salud del Niño? Porque ahora nos tiene importante información de la moderna tecnología que se está aplicando. Excelente. Ahora, cuéntanos. Efectivamente, Jennifer, y en realidad para que nos explique muchísimo más sobre el funcionamiento de este microscopio electrónico, estamos con la jefa del servicio de patología, Anatomía patológica. anatomía y patología, es la doctora Gutiérrez. Doctora, cuéntenos un poco sobre la complejidad y el funcionamiento de este microscopio. Como pueden observar, este es un solo microscopio, es bastante grande y complejo, que nos permite visualizar las imágenes de los tejidos, de todas las muestras biológicas, llámense humanos, no humanos, tal es así que estamos evaluando muestras de animales, de peces, plantas. Nos permite visualizar los tejidos hasta 300.000 o 350.000 aumentos. Solo el microscopio común nos permite visualizar los tejidos hasta 1000 aumentos. Y yo creo que es importante hacer hincapié en que es el único microscopio de esta complejidad en el país y que lo tiene el instituto. Así es, definitivamente hacer de conocimiento a toda la población, a todos los médicos, a todo el personal de ciencias de la salud, que este es el único microscopio electrónico de transmisión a nivel nacional. Bien, doctora, y también yo creo que es importante y hacer esta pregunta por el entorno, la coyuntura que estamos atravesando de la COVID-19, de la pandemia, si este microscopio de pronto ayuda a personas o en los exámenes que se pueden realizar a personas que han sido ya contagiadas con el COVID-19 o que estén pasando por un proceso de COVID-19. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Directamente a las personas que están enfermas con el COVID-19, no, pero nos permite hacer investigación relacionada a todo el COVID. Podemos ver el virus. El virus normalmente no lo vemos en un microscopio óptico, pero gracias a este microscopio electrónico podemos ver el virus. Y no solamente podemos ver el virus, sino también podemos visualizar todos los cambios que se dan dentro de la célula. ¿Qué le ha pasado a la mitocondria? ¿Qué le ha pasado a la vesícula? ¿No? A todas las estructuras celulares. Claro, entonces yo creo que esto es un área que realmente invita a la investigación de pronto a otras entidades, pero también es importante saber qué áreas o especialidades se ven favorecidas con la implementación de tecnología de este nivel. Especialmente, ¿no?, se ven favorecidas el área de nefropatología. Nuestros mayores usuarios son los nefrólogos, ¿no?, quienes nos remiten día a día las muestras renales para la evaluación, pero no solamente para patologías renales, sino también para patologías dermatológicas. Por ejemplo, los niños que son llamados niños mariposa, ellos también podemos evaluar la piel. Otra patología, neuromuscular, ¿no?, y los con enfermedades respiratorias. Perfecto, doctora. Igual vamos a seguir ampliando un poquito más en la información, pero ahora regresamos contigo al estudio, Jennifer, pero aún no hemos terminado en el análisis de esta tecnología de punta aquí en el Instituto de Salud del Niño de San Borja. Claro que sí, ahora nosotros muy pegados nos hemos quedado justo a esa transmisión y lo importante que nos estaba señalando de este microscopio electrónico que permite justamente facilitar la aparición de nuevas patologías. Interesantísimo. Vamos a rezar contigo más adelante. En tanto, nosotros seguimos con el doctor Valdivia aprendiendo más sobre el tema de la sinusitis y teníamos una consulta. Tenemos a Martín que nos está llamando desde Pacasmayo. Martín, gracias por esperar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor Valdivia. Saluda a Martín desde Pacasmayo. Sí, verdaderamente yo vengo hace mucho tiempo sufriendo de una rinitis alérgica. Lo llevo muchos años ya.
Yo sé de que esto tal vez no tiene cura, pero lo vengo controlando con antihistamínicos y bueno, esto yo lo sufro más que todo en tiempo de invierno, en época de invierno, pero mi preocupación iba en la situación hasta qué punto esto puede llegar a una sinusitis crónica o en todo caso qué tan propenso estoy a tener algo más grave, como por ejemplo la vez pasada hasta se me taponeó el oído izquierdo con esta situación de la nariz que tupida y llegué a eso. Muy bien, Esa Martín. era mi consulta, doctor. Muchas gracias, Martín. Sí, claro. Martín, la alergia nasal, la rinitis alérgica, genera cierta inflamación y se hinchan los cornetes. Y esa inflamación genera que se tapen los oídos y también acumula moco en las cavidades. Lo ideal en este caso es, antes de tomar un antihistamínico, que el antihistamínico corta la secreción mucosa, lo vuelve más seco, más espeso, y a veces eso también predispone a que la mucosidad se quede pegada en las senos paranasales. Entonces, lo ideal sería hacer lavado nasales. Algo muy sencillo que pueden usar las personas es utilizar un vaso de agua tibia, hervida, le pueden poner media cucharita de sal y 1/3 de bicarbonato de sodio, disolverlo y con una jeringa hacerse lavado nasales. La nariz filtra todo el aire que respiramos y las partículas, el polvito que está en el ambiente, ya sea mascotas, hongos, parte del smog, etc., se depositan en la mucosa nasal y eso genera la inflamación. Si nosotros nos lavamos la nariz en forma recurrente, podríamos reducir los síntomas de la alergia nasal. Cuando son muy grandes los cornetes, ahí te recomiendo unos sprays nasales, pero esa medicación especializada tiene que ser el otorrino. Perfecto. No automedicarnos, pero sí, la rinitis puede a la larga predisponer a una sinusitis. Pero sí se puede curar, tiene un tratamiento. La rinitis alérgica se trata la obstrucción nasal, ¿sí? Y en cierto momento incluso hay un especialidad que trata la alergia nasal, es el otorrino, trata un neumólogo y también un alergista. Uno puede buscar los alergenos y preparar vacunas para desensibilizar al paciente alérgico. Para incluso, perfecto. Doctor, recomendaciones, conclusiones, por favor, a todos los televidentes. Sí, la alergia nasal es una patología muy frecuente que se asocia a la sinusitis. La recomendación es, 1, en las casas ventilar bien las habitaciones. Si uno tiene mascotas en casa, de preferencia que no entren a los dormitorios, porque los niños pequeños desarrollan de alergia de temprana edad. Ventilar bien las habitaciones, el cambio frecuente de las almohadas, de la ropa de cama para evitar que haya ácaros en los ambientes, en la casa. Comer saludable, veo acá en el set unos platos deliciosos, comida muy sana que van a tener el próximo parte del programa. 2, no automedicarse, siempre acudir a la consulta médica y ahora con el acceso al SIS que tienen en todos los hospitales, yo creo que el acceso está más a la mano. No descuidar la atención médica especializada. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos pues al doctor Víctor Valdivia, médico otorrinolaringólogo del Hospital Arzobispo Loaiza y también de la Clínica Internacional. Es un placer, Jennifer. Gracias. Muchísimas gracias siempre conversar con usted. Vamos a hacer ahora sí una pausa y vamos a regresar. No, ¿qué pausa? Vamos a irnos con Aura porque Aura tiene importante información. Quedarnos porque también ya viene más adelante Sarita Usabá y el bloque nutrición. Aura, cuéntanos. Así es, Jennifer. Ahora nos encontramos en el área de evaluación previa también, porque es importantísimo que las pruebas que ingresan a este laboratorio deban ser entregadas de manera correcta para así agilizar el proceso de evaluación y hacer mucho más efectiva todo esto. Así que, doctora, coméntenos un poco, usted es la experta, un poco más sobre esta área. Sí, como pueden ver, este es el área donde se procesan las muestras antes de llegar al microscopio electrónico. ¿Cómo nos tienen que enviar las muestras? Estamos recibiendo las muestras de pacientes, tanto pediátricos y adultos. ¿Cómo nos tienen que enviar las muestras? Nos tienen que solicitar, ¿no?, a través de un correo y nosotros les entregamos una solución fijadora en la cual tienen que colocar la muestra. Una vez colocada la muestra, inmediatamente refrigerada, tiene que venir, ¿no?, en un cooler o en una cajita de Tecnopor, debe ser transportada la muestra a 4 grados o a 10 grados centígrados. Esta muestra la ingresa acá al área de procesamiento, ¿no?, inmediatamente es evaluada por el anatomopatólogo, seguidamente la tecnóloga médica, ¿no?, comienza el proceso de procesamiento en la cual realiza la inclusión, el corte, la deshidratación,
para finalmente obtener la muestra lista para ser ingresado al microscopio electrónico. ¿Cuántos días demora, cuánto tiempo demora el resultado de todo este proceso? El procesamiento en sí demora entre 5 a 7 días y propiamente la evaluación, dependiendo de la complejidad del caso, puede demorar nuevamente entre 5 a 7 días. Igual sabemos que es todo este proceso pues es algo muy delicado, de pronto también es algo muy metódico, ¿no? Y creo que hay que hacer hincapié en que este es el único microscopio electrónico que se tiene a nivel nacional. Doctora, para cerrar, porque es importante que las personas lo sepan, ¿cómo las personas que nos están observando pueden acceder a este servicio, así sean derivados de pronto de la institución o de otras instituciones? Sí. En primer lugar, hacer la invitación a toda la comunidad en general, ¿no? Tanto nacional como Lima y provincias, que pueden acceder con nosotros llamando al teléfono de la institución, que es el 2-300-600, anexo 1091 o 1092. Nosotros tenemos abiertas las puertas para recibir todo tipo de muestras, llámense de personas, ¿no? O muestras biológicas, así como de estudios de diferentes enfermedades, patologías, y también estudios de investigación para estar a la vanguardia de los países internacionalmente, como lo estamos nosotros. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por toda la explicación. Definitivamente nosotros, como cuerpo médico, siempre estaremos llevando información valiosa, ya sea de nuevos procedimientos o también de esta área de investigación y laboratorio. Así que ahora cerramos esta transmisión, pero damos pase a corte y no se olviden que siempre estaremos llevando información hacia sus hogares. Gracias. Los esperamos. Gracias. Amigos, bienvenidos, muy buenas tardes. Aquí estamos en nuestro momento de nutrición y por supuesto en Cuerpo Médico. Y hoy vamos a hablar de un alimento que tal vez muchas personas no lo entienden como tal, sino como una ayuda y que excelentemente sí funciona para prevenir el estreñimiento. ¿A qué me refiero? A esto que ustedes pueden observar aquí a mi lado y que pareciera como una cascarilla, porque realmente lo que estamos obteniendo acá es el salvado de trigo, que es justamente el envoltorio del grano de trigo. Esta cascarita tiene la particularidad de ser una grasa insoluble, perdón, no una grasa, sino una fibra insoluble. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, agarro esta fibra y la coloco sobre agua, ustedes se van a dar cuenta de que por más de que yo mueva, ponga agua caliente, haga lo que quiera, esto no se va a solubilizar, es decir, no se va a formar un gel, como bien ocurre cuando, por ejemplo, colocamos un poco de chía, que es algo que ya muchas veces lo hemos hecho. ¿Por qué es esto una ventaja? La diferencia en que esto no es soluble en el agua, no tiene esa característica, pero sí tiene la capacidad de atrapar agua. Y en la medida que la cascarita, la hojuela, sea más grande, la capacidad de atrapar agua es mayor. Y esa es una de las cualidades que hace que ayude a prevenir el estreñimiento. Mientras nosotros estamos con el bolo alimenticio, todo esto pasa por la digestión, llega al colon, esta fibra llega tal cual en el colon y va atrapando agua en su camino, haciendo que esta materia fecal tenga mayor volumen y mayor peso, de tal manera que ayuda en el proceso de evacuación. Pero también ayuda a tener más tiempo saciedad en nuestro estómago. Por eso es conveniente
el salvado de trigo como complemento en nuestra dieta. Es pura fibra. Ahora bien, esto no significa que va a reemplazar la fibra, por ejemplo, que tenemos en las frutas y las verduras frescas, pero sí va a ayudar a sumar fibra y generando un menor riesgo de cáncer de colon, por ejemplo. Ahora, ¿cómo yo también puedo enriquecer con fibra mi dieta si, por ejemplo, consumo un vaso de yogur, que es una fuente de calcio, pero no tiene nada de fibra? Yo lo coloco de esta manera y es muy importante que cuando yo lo consuma, sabiendo que esto no se va a diluir, se mezcle. ¿Por qué? Para evitar atorarse, sobre todo si estamos hablando de adultos mayores que muchas veces están postrados, no tienen una buena capacidad de deglución y a veces tenemos que espesarles un poquito la comida, ayudándolos a tener fibra insoluble que ayude a prevenir el estreñimiento. No solamente eso, sino que, por ejemplo, si yo tengo un paciente diabético nuevamente postrado, a veces no puede comer jugo, pero yo necesito favorecerlo, el jugo, a la hora que yo le agrego nuevamente la fibra, estoy haciendo que el azúcar que hay en este jugo llegue más lentamente. Y por cierto, no le puedo dar una cantidad alta de jugo, sino una pequeña cantidad. Ojo que estos son casos extremos de pacientes diabéticos que pudieran estar postrados y que hay que ayudarlos desde la nutrición con algunas estrategias como esta. Pero si tú no tienes esa condición y simplemente quieres ayudarte a prevenir el estreñimiento, entonces esta fibra, este salvado de trigo, puedes incluirlo incluso en una ensalada fresca como la que tengo yo aquí. Así rociarla sobre la ensalada y consumirla tranquilamente. Cuando tú le pones salvado de trigo a tus preparaciones, como por ejemplo esta ensalada de frutas o por ejemplo el yogur en tu desayuno, ya no necesitas incorporar además pan, por ejemplo, o alguna tostada o alguna otra fuente de almidón, porque el salvado de trigo también tiene calorías y aporta energía de los propios carbohidratos presentes acá, aun cuando la mayoría son de fibra insoluble. Otra ventaja es que tiene también una buena cantidad de vitaminas del complejo B, que son muy importantes para el metabolismo y para nuestro sistema nervioso. Ahora, nuevamente, el salvado de trigo no reemplaza la fruta, no reemplaza la verdura, que son fuentes de fibra, pero es un importante complemento para aquellas personas que tienen problemas de estreñimiento. Y un dato más. El salvado de trigo es muy bajo en purinas, de tal manera que las personas que tienen problemas con el ácido úrico pueden consumir salvado de trigo. No se olviden que cada vez que consuman salvado de trigo, además de los líquidos que están consumiendo, por ejemplo, en el yogurt o eventualmente en el jugo, deben agregar siempre un vaso con agua. Recuerden lo que les expliqué, que el salvado de trigo, si bien no es soluble en agua, sí tiene la capacidad de atrapar y necesita justamente del líquido para poder tener ese efecto laxante natural. Sara, si yo tengo un consumo normal de vegetales y frutas, ¿cuánto sería recomendable en salvado de trigo si yo quiero incluso incrementar mi aporte o mi consumo de fibra? Si es que no tienes problemas de estreñimiento, una cucharadita podría ser suficiente. Una cucharadita. Pero si yo tengo problemas de estreñimiento, probablemente requiero una cucharada completa. Para ¿no? incrementar el aporte de fibra, consumo de fibra y siempre en mis con alimentos. Agua adicional. Con agua, ya sea en mis alimentos, jugos, yogur, frutita, tortillita, al arroz y a la comida. Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias a usted por su preferencia. Recuerdo, se lo puede volver a ver en el canal de YouTube de TV Perú. Ahí están todos los programas de Cuerpo Médico. Nos vemos a las 5 de la tarde. Cuídese.
Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuerpo Médico, bienvenidos a esta segunda edición diaria en la cual pues siempre tocamos temas de mucho interés, sobre todo pues que tienen que llamar para la atención para poder visibilizar los temas de salud mental. Siempre van a encontrar pues un asidero, un punto especial en el cual los debemos de tocar aquí en Cuerpo Médico. Este mes de septiembre, se ha conmemorado el Día de la Prevención contra el Suicidio y ese justamente es el tema que vamos a tocar el día de hoy en un momento con el especialista. Así que arrancamos con eso. Muy bien, ese es un señal a las cifras de la Organización Mundial para la Salud. Cada año 800.000 personas logran suicidarse o quitarse la vida en algo que mucha gente suele pensar que se trata pues de un acto de cobardía, otros de valentía. Bueno, vamos a ver con la especialista justamente de qué se trata esta problemática, que es una lacra que alcanza no solamente a un tema de estratos, no discrimina razas ni géneros. Para hablar de ese tema, el día de hoy nos visita Antonella Gali, ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual de la clínica Ricardo Palma. Y también para hablar sobre este tema ya me acompaña como siempre Sara Gusaba, nuestra nutricionista, porque también con ella abordamos esta conversación. Pero además más adelante tienes un tema muy interesante, Sara, como todos los que nos traes todos los días, pero digamos que es como el básico, ¿verdad? Como el coquito de la nutrición. Efectivamente, lo has dicho de la mejor manera, Jenny, así que el día de hoy quiero que estén súper atentos porque hoy les voy a enseñar a diferenciar los grupos de alimento y saber qué te da ese grupo a tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando tú consumes esos alimentos? No te lo pierdas y es, por supuesto, tema para lápiz y papel. Claro, anotar la clase. Claro que sí, que es una proteína, un mineral, un carbohidrato, en qué alimento se consume. Bueno, todo eso lo vamos a desarrollar más adelante con Sara, pero empezamos ya con Antonella. Como le dije, ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual porque es importante visibilizar estas problemáticas. Qué gusto tenerla en estudio. Hola, muchas gracias por la invitación. Hace unos días conmemorábamos justamente el Día de la Prevención del Suicidio y digamos que son cifras alarmantes las que resalta pues la Organización Mundial para la Salud y son cifras incluso que no bajan, no se reducen ni se incrementan a propósito de la pandemia. Sí, el Instituto Nacional de Salud Mental en el Perú habla que la mayoría de personas que se suicidan tienen entre el 11 y 18 años, muy jóvenes. ¿Qué es lo que podemos darnos cuenta? De que estos chicos están sufriendo mucho por la pandemia. O sea, cuando uno es joven, tu primer psicólogo, ¿quién es? Tu amigo, tu amiga. Pero el tema de la cuarentena y el aislamiento no han tenido con quién expresar esto y es un factor de riesgo, ¿no? Hemos visto y podemos ver las cifras que alrededor de cada 22 minutos una persona puede intentar suicidarse. Así que es muy importante que todos tomen conciencia de qué ocurre alrededor nuestro, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra pareja. La notamos diferente, hay un cambio porque parte de la raíz de que cuando uno intenta suicidarse muchas veces está como de fondo una depresión profunda. Y es ahí justamente algo que comentas y que llama mucho la atención. Niños desde los 11 años es lo que está registrando en el país el Instituto Nacional de Salud Mental. Realmente preocupante y lo acabas de mencionar bastante bien. Nosotros, padres de familia, desde casa, ¿qué cosa tendríamos que observar para darnos cuenta que nuestra niña, nuestro niño podría estar en ese camino? Algunos factores que hay que tomar en cuenta es darnos cuenta si ha cambiado. Si vemos que el niño, la niña está irritable, contestón, se encierra en el cuarto, no quiere salir, ya no quiere ni quedar videollamadas con sus amigos, de repente ya no juega sus juegos favoritos, ha bajado el rendimiento escolar y las vemos muy apartado, muy aislado. Lo que hay que saber es que cuando uno tiene la depresión profunda, suele tener un pensamiento negativo distorsionado en el cual uno piensa en hacerse daño y la posibilidad de desaparecer, pero no lo narra, no lo habla con nadie. Entonces es importante darnos cuenta de estos cambios para prevenirlo. Ahora, Antonella, sabemos pues que la vida es como una montaña rusa, ¿verdad? Hay una dualidad, ¿no? Por momentos estamos riendo, podemos estar llorando, hay día, hay noche, hay penas, hay alegrías.
¿Qué herramientas podemos utilizar justamente para poder paliar esos momentos en los cuales pues la vida nos parece adversa, ¿no? Porque muchas veces decimos hay poca tolerancia a la frustración, ¿no? De repente generaciones anteriores de repente podían sopesar más, ¿no? Cuando les iba mal y ahora no lo es tanto. ¿Qué herramientas podemos utilizar ahora justamente para eso? Claro, lo importante es darnos cuenta si estamos pasando por una depresión, si es que también vemos que hay que prevenir, si es que tengo un problema de control de impulsos, de repente una personalidad borderline, problemas de sustancias, hay mayor riesgo de suicidio. Entonces, el darle importancia a la salud mental es una prevención de prioridad. Y por otro lado, yo creo que es importante, si uno es muy bueno con su amigo y lo acompaña en las buenas y en las malas, yo creo que uno mismo tiene que hacer eso con su propia persona. ¿Qué cosas en nuestro entorno o en nuestra vivencia, digamos, pueden ser factores que conducen a que una persona se deprima? Hablando en un contexto de pandemia donde hoy la mayoría de personas estamos en casa con nuestros hijos. Claro. La teoría conductual dice que la depresión es producto de una pérdida de reforzadores. Es decir, aquellas personas que antes te contentaba y ya no dejas de hacer. Por ejemplo, dejas de ver a tus amigos que te contentaba. Dejas de hacer tu deporte en las tardes, que te daba energía, dejas de hacer ejercicio, te aíslas, de repente te quedas hasta muy de la madrugada y no duermes las horas necesarias que tienes que dormir. Es decir, pierdes un montón de cosas que son importantes para ti, entonces no tienes esa motivación, tu energía baja. Además, también se ha visto que cuando nosotros sobrepensamos mucho, que se llama rumiación de pensamiento, puede llegar a una inflamación cerebral. ¿Y qué es la depresión? Es una inflamación cerebral. Entonces, estos factores son disparadores, ¿no? Son factores o situaciones que podrían conducir a una depresión y eventualmente a un deseo de suicidio. Entonces, hay que promover más bien todo esto justamente desde casa, ¿no? Sí, hay que promover. Y además la nutrición, como ustedes lo hablan, que es importantísimo, porque en estudios en mujeres se encontró que mujeres que consumían harinas y azúcares por tiempo prolongadas tendían a deprimirse. Entonces tenemos que hacer todo, un cambio general, empezar a volver a hacer cosas que nos hacían sentir bien. De repente los que hemos dejado de hacer hace 2 años, hagamos una lista, pongamos música que nos motive. Si siento que no puedo dormir bien, que estoy desganado, fatigado, no puedo concentrarme en los estudios, busco ayuda, porque también puede tener un tratamiento farmacológico por un psiquiatra que también acompañe, no solamente la parte psicológica, sino psiquiátrica, porque en general la depresión puede ser muy profunda cuando uno tiene el intento del suicidio. Ahora, y en el sentido de justamente lo que usted dice, Antonella, se sabe muchas veces de que nosotros tenemos pues un umbral de dolor físico, ¿no? Que es lo que permite mi cuerpo sentir el dolor físico. También hay un umbral de dolor emocional, porque es decir, uno que en la vida ha podido de repente tener experiencias duras, adversas, tristes, ¿no? Sumamente dolorosas, como de repente la pérdida de un ser querido, ahora en pandemia, nos formamos como una especie de callo, ¿no? Y ese callo nos permite de alguna manera en algún momento hacerle frente a situaciones duras y difíciles. En el tema emocional, ¿también es así? Sí, cuando uno pasa por situaciones muy negativas, como creo que lo que hemos todos pasado, de pérdida de familia, pérdida de estos reforzadores positivos, sí, nuestro alma se encrudece, pero muchas veces no le damos ese espacio para sanar. Empezamos a hacer el día a día, nos despertamos diciendo ya tengo que trabajar, tengo que estudiar, y no le doy ese espacio para el duelo, para asimilar todo lo que he vivido, todo lo que he pasado, para darme esa palmadita al hombro y decirme, ok, he pasado por esto y esto me ha ayudado, me ha enseñado a ser más fuerte. Vivimos el día a día y no reconocemos las cosas que hemos ido pasando. Hay que validar lo que sentimos, validar lo que pasamos para que nos dé fuerza para el futuro, ¿no? Y validarlo sería expresarlo verbalmente, hablarlo, porque lo que muchas veces no decimos, lo dice el cuerpo, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de estos meses en Cuerpo Médico, cómo es que tantas enfermedades se originan en principio aquí, en el corazón, ¿no? Y el cuerpo pues grita, ¿no? Lo que nosotros callamos. Sí, claro que sí. Por eso es que hay esta área que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, que conecta todo. O sea, nosotros tenemos neuronas en el cuerpo, entonces registramos lo que vivimos y también lo que sentimos se va hacia nuestros órganos. Entonces hay una conexión. Siento el dolor emocional, pero también siento el dolor físico. Y muchas veces
acarrea en enfermedades. Cuando escuchamos hablar de depresión, una de las características que nos dicen los especialistas es tener esta sensación de desinterés, o sea, nada me interesa, nada me motiva. Pero también existe esta sensación de vacío que muchas personas hablan. ¿Es lo mismo el desinterés que la sensación de vacío? En todo caso, este vacío, ¿cómo lo llenamos? Puede ser diferente. Hay personas que pueden sentirse deprimidas y no sentir el vacío. Y hay personas que pueden padecer por una personalidad borderline, no estar deprimidas, pero sí sentir el vacío. Entonces, ¿qué hago? Si yo tengo una emoción negativa y no sé qué hacer con ella, busco ayuda profesional para analizar y darme cuenta. ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo se siente en mi cuerpo? ¿Qué quiere decir esto? He pasado por una situación negativa recientemente, me está afectando, necesito hablarlo, necesito procesarlo, necesito salir adelante. Es muy importante conectarnos con nosotros mismos y con lo que nos pasa, momento a momento. Bueno, eso también parte por no quitarle el estigma al tema de la visita con el especialista. De eso vamos a hablar en instantes, pero vamos a ver una consulta que llega a través de WhatsApp. Nos escriben a través de este servicio de teléfono. Dice, Ángel Garrido le pregunta, ¿puede estar involucrado un factor genético en las personas que cometen suicidio o que tienen este tipo de ideas, o depende también de otros factores? La idea del suicidio no es heredada, pero la depresión sí lo puede ser, ¿no? Y si esta persona vemos que es una persona muy sensible y también padece depresión y ha pasado por muchas circunstancias negativas en la vida, entonces hay mayor riesgo. Entonces es importante la conexión con la familia en toda persona que está deprimida, porque la familia es la que va a ayudar en el tratamiento, a que tome su medicación, a que salga de la cama, a que se bañe, a que vaya a hacer sus ejercicios físicos. Es decir, este acompañamiento familiar es fundamental para la recuperación de la persona. Ahora, Antonella, ¿y cómo luchamos contra ese estigma de no querer ir a visitar a un especialista en salud mental? Porque de repente la gente puede decir, ¿no?, que eres débil, que no eres normal, entre comillas, o que de repente ya estás pues discapacitado para de repente realizar hasta una labor diaria, tu trabajo, ¿no? Y no sentirte que te ven bien. Claro. Yo creo que esto está cambiando poco a poco, porque, por ejemplo, en la gente más joven veo que hasta publican, esta es mi psicóloga, con ella me veo, genial. O comparten en el Instagram lo que el psicólogo y la psicóloga comentan. Entonces yo creo que al compartir como este programa y también en Facebook e Instagram, todas estas orientaciones y consejos importantes porque toman conciencia las personas de la importancia de la salud mental y del tratamiento, ¿no? Y la familia tiene que darse cuenta que lo importante es que quieres ver feliz a tu familiar, no lo quieres ver sufriendo, quieres poder estar en bienestar con todos. Entonces, y eso se va a producir si la persona está afrontando la situación y hace un adecuado manejo de su salud mental. Qué difícil es a veces convencer al familiar para realmente vaya justamente y quiera recibir la ayuda. Tenemos más consultas que nos llegan a través de las redes sociales, esta vez desde el Twitter. Vamos a ver qué mensaje nos están enviando. Stephanie Vallejos, cuando una persona tiene pensamientos suicidas, ¿es necesario que toda la familia reciba un tratamiento o terapia? Es importante que la familia esté involucrado en el tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces hay factores en la familia que pueden propiciar la idea de desaparecer, como conflictos, como peleas, y como críticas, o tener un ambiente súper invalidante, ¿no?, súper destructivo, y que muchas veces la familia no lo hacen de manera intencional, sino aprendieron así de sus propios familiares. Entonces, cuando se va a terapia y también se trabaja la familia, le hacen ver los cambios que podrían hacer para que todos en esa familia tuvieran autorregulación, tuvieran manejo de las emociones y pudieran ser felices, ¿no? Ahora, ¿y qué alternativas tienen las personas que nos están viendo en estos momentos, que de repente por ahí sienten o identifican que no se están sintiendo bien, cómodos, contentos con ellos mismos en los últimos meses y que tienen esa sensación pues de pesadumbre? ¿Hay alternativa de poder asistir a consulta, a tener ayuda especializada por parte justamente de psicólogos, psiquiatras dentro de la salud pública? Claro que sí.
Si sientes que en 2 semanas o más no eres el mismo de antes, estás decaído, desganado, deprimido, tienes problemas para concentrarte, para atender, estás irritable, te peleas con todo el mundo, puedes estar deprimido. Es importante que busques atención. Y hay tanto clínicas privadas como también hospitales. Por ejemplo, para niños y adolescentes está el ANAR, que es para situación de niños y adolescentes en riesgo. También tenemos la Voz Amiga, y cualquier emergencia te puedes llamar a los bomberos, a la policía, pero hay maneras de buscar ayuda. Siempre presionen un botón y busquen ayuda de alguien. No tomen una decisión por sí mismos solo, y más aún si están pensando de manera tan negativa, que es parte de la depresión. ¿Y qué recomendaciones para la familia que nos están viendo y que de repente identifican a alguien muy querido, ¿no? Ya sea en la familia, en el trabajo, en los amigos? Y tal vez algún signo de alerta que nos hable de que esta persona estaría pensando, ¿no? Claro. Lo importante es que si es que vemos que tenemos este familiar con estas características y se aísla mucho, ya es un factor de riesgo porque no sabemos qué puede estar pensando, ¿no? Entonces es importante ver sus redes sociales, lo que hace. Si en las redes se está despidiendo, está hablando mucho de la muerte, entonces ya vemos que también hay señales de alarma. Y si a veces el paciente no quiere recibir tratamiento, hasta un internamiento es válido con tal de salvar su vida. Perfecto, muchísimas gracias. Tomamos en cuenta esas recomendaciones, ¿no? Y siempre es importante visibilizar todos estos temas porque de esa manera, ¿no? Todos aprendemos y también ponemos nuestro granito de arena para ir en lucha y en búsqueda, pues, de una salud óptima de todas las personas. Muchas gracias. Hemos estado conversando con Antonella Gali, psicoterapeuta cognitivo-conductual de la clínica Ricardo Palma, y ahora sí hacemos una pausa y regresamos con lo prometido porque Sara Busabá nos ha traído una mesa extraordinaria donde nos vas a enseñar qué cosa, Sara. Cuéntanos. Así es, los grupos de alimento, amigos. Hoy los vamos a conocer, pero además a saber qué nos aporta, qué nos dan esos alimentos. Así que tome su lápiz y papel y regresamos con eso más. No se la pierdan. Amigos, estamos de regreso en Cuerpo Médico y en nuestro momento de nutrición, y como les dije, hoy vamos a tener una mini clase para poder aprender cuáles son los grupos de alimentos, qué nutrientes nos dan y para qué sirven en nuestro cuerpo. Y voy a empezar hablando del grupo más grande que tenemos. ¿Y grande por qué? Porque es que es lo que generalmente ocupa cierto porcentaje importante de la dieta. ¿A qué me refiero? A los carbohidratos. Es decir, si ustedes recuerdan la pirámide de alimentos que en algún momento les enseñaban en el colegio, veían que la base era la más grande y era la que tenía carbohidratos, ¿correcto? ¿Y cuáles son estos alimentos que ponen esta lista de carbohidratos? Vamos a hablar de los tubérculos, como por ejemplo el camote, la papa. Vamos a tener también los cereales, como por ejemplo el arroz. Y también los cereales que pudieran estar procesados, como por ejemplo el trigo que está en la pasta, como los tallarines, o el trigo que está presente en el pan. O también vamos a hablar de los granos que son tan importantes como es el caso de la quinoa. Y claro, ustedes dirán, pero la quinoa yo siempre he visto que tiene un montón de proteínas. Claro que sí, pero principalmente tiene almidones, carbohidratos. Las menestras, al igual que los granos, también son fuente de proteínas, pero principalmente tienen los almidones. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque estos alimentos que ustedes van a ver que tienen la consistencia o que se puede preparar, por ejemplo, algo harinoso con esto que tiene almidón, tienen carbohidratos que van a aportarnos energía a la dieta. Cuando tú sales a caminar, sales a correr, bailas, cargas peso, lo que tu cuerpo utiliza para hacer ese trabajo es la energía que te dan estos alimentos, que es energía de uso inmediato o más rápido, si queremos llamarlo de alguna manera. Ahora, cada uno de estos alimentos a su vez tiene valores nutricionales particulares. Por ejemplo, si yo hablo de la avena, tiene ciertas ventajas, además de ser fuente de energía,
como por ejemplo tener fibra insoluble que ayuda, por ejemplo, a bajar el colesterol. Pero si yo hablo, por ejemplo, de la quinoa, si bien esta me aporta una buena cantidad de energía, es un alimento completo que también tiene proteínas, vitaminas, minerales. Por eso es que cuando hablamos de la dieta pedimos que si yo voy a elegir un alimento fuente de carbohidrato, yo tenga que variar, porque lo que me da el camote, por ejemplo, no es lo mismo que lo que me da una papa. Entonces, clase número 1, alimentos fuentes de carbohidrato importantes y necesarios en la dieta, y hay que variarlos para tener justamente variedad de beneficios de cada tipo de alimento. ¿Cuál es nuestro segundo grupo? Las frutas. Y siempre voy a decir que nuestro país está bendecido con la gran variedad de frutas que tenemos durante todo el año. ¿Por qué son importantes las frutas? Porque estas son fuentes de vitaminas, de minerales, de fibra, de agua, y al mismo tiempo me aportan ciertos azúcares. Pero no lo vamos a poner como fuente principal de carbohidratos a pesar de su azúcar. Este azúcar también suma en mi dieta. Es un azúcar que yo uso rápidamente, pero al estar protegida por la fibra externa de la piel y la misma pulpa, tiene un efecto distinto a que si yo como, por ejemplo, azúcar de caña, que sí pertenece a este grupo. Mientras que la fruta, como les digo, su principal aporte son vitaminas, minerales, fibra y agua, que contribuye también con nuestra hidratación. ¿Qué cantidad de fruta deberíamos consumir en el día? Unas 3 unidades así enteras es lo que en promedio la mayoría de personas necesita. Ahora bien, nos vamos a nuestro tercer grupo, que también es una fuente muy importante, y así como ven esta bandeja que tiene una variedad de colores, así también tiene que estar representada en nuestra alimentación. Una variedad de colores de verduras. ¿Por qué? Porque si bien este grupo de alimentos también me aporta vitaminas, minerales, fibra y agua, como las frutas, esta de acá tiene también otras ventajas. No tiene la cantidad de azúcar que tiene, por ejemplo, las frutas, pero además tiene muchas sustancias que son beneficiosas para la salud. Y hemos hablado, por ejemplo, muchas veces del brócoli, que al parecer la investigación nos muestra que podría tener sustancias, por ejemplo, preventivas frente al cáncer. O si hablamos, por ejemplo, de esta zanahoria que tiene un color intenso, sabemos que además de tener justamente esta fibra, esta azuquita, tiene también una fuente de vitamina A en una concentración importante. Entonces, nuevamente, en la medida que yo tengo variedad de verduras, voy a tener mayor cantidad de vitaminas, de minerales que me ayudan a cubrir la necesidad de nutrientes que yo necesito todos los días. ¿Cuál es la mejor manera de consumir las verduras? Frescas, salvo aquellas que requieren, por supuesto, cocción, y en ese caso hay que mantenerlas, por ejemplo, sumergidas en agua caliente, que tengan un color verde, oscuro, vivo, intenso, para mantener más activos los beneficios, por ejemplo, del brócoli. Y luego tenemos al grupo que aporta grasa. Y no se me asusten cuando yo digo, ¿necesitamos comer grasa? Claro que necesitamos, pero en una pequeña cantidad. Aun cuando la grasa, la que queremos buscar, no es la de origen animal, sino la de origen vegetal, como en el caso de la palta, el maní o las aceitunas, necesitamos una cantidad pequeña. Aquí tenemos muchos conocidos que se pueden comer una palta entera en un solo día, y eso es demasiado. ¿Cuánto es una porción? 1/4 de palta suficiente en un día, porque tiene una cantidad de grasa importante. Aún siendo un buen tipo de grasa, no debemos exagerar con este grupo de alimentos por la cantidad de energía que aportan y porque no necesitamos tanta grasa en nuestra dieta, aún siendo de un alimento saludable como estos que les mostramos. Y luego tenemos nuestras fuentes de calcio, que son tan importantes para nuestros huesos y nuestros dientes, para la salud ósea, que tienen que estar presentes a lo largo de todas las etapas de la vida. Siempre hemos hablado que los lácteos, como en el caso del yogur, el queso, son las fuentes probablemente principales porque concentran bastante calcio y es el que mejor nuestro cuerpo absorbe. Pero no es lo único, hay muchas personas que no pueden consumir lácteos y deben buscar fuentes vegetales como por ejemplo el ajonjolí, que tiene una cantidad importantísima. Y aquí un datito,
Si ustedes quieren tener un buen consumo de calcio a través del ajonjolí, ustedes pueden licuar en una licuadora con un poquito de aceite de oliva y obtener una pasta de ajonjolí que también se le conoce como tajine, que tiene una gran cantidad de energía buena, de aceites saludables, pero también de calcio que puede reemplazar, por ejemplo, otro tipo de grasa como la mantequilla, si lo queremos. Otro día les voy a hablar de la mantequilla, que también hay cosas interesantes. Y finalmente tenemos las proteínas, que son fundamentales en nuestra dieta. ¿Por qué? Porque estas son las constructoras, los que van a ayudar a construir tejido, cabello, músculo, diferentes células en nuestro cuerpo, neurotransmisores incluso. Y obviamente tenemos el pollo, el huevo, que es una excelente opción, pero también las de origen vegetal, como ya les mencioné, la quinoa, las menestras o el maní, que son fuentes vegetales que sirven mucho, sobre todo a aquellas personas que tienen dietas basadas en plantas. Así que, Jenny, con todo este repertorio de grupos de alimentos, tenemos que entender que una dieta saludable incluye todos estos grupos todos los días en nuestro menú, distribuido en cantidades adecuadas a lo largo del día. Y esa cantidad es justamente el trabajo del nutricionista para poderlos ayudar en caso tuvieran alguna duda sobre ello. Perfecto, anotadísimo está todo y como lo has dicho muy bien, nuestro país, el Perú, está bendecido en esos alimentos maravillosos. Si usted quiere volver a ver esta clase magistral que nos ha hecho Sara Busabá sobre temas de nutrición, puede buscar este programa en el canal de YouTube de TV Perú y ahí están todos los episodios, incluyendo este, para que usted lo pueda volver a revisar. Momento de decir gracias por su preferencia, nos vemos la próxima. Cuídese, chao.